Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Hey, Dios te bendiga. Hey, 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 hey. Ánimo, échale ganas, estamos bendecidos. Hoy aquí estoy con ustedes desde la ciudad de Mason, en el estado de Ohio. Estamos ya a martes 12 de octubre de 2021. ¿Se acuerdan esos cantos del ayer? Por ejemplo, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Esos cantos, por ejemplo, como decía, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Oh, me está fallando la garganta, las gallinas aquí. Pero acuérdense que soy predicador, todo el tiempo estoy predicando. Pero esos cantos como no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados. Y luego los himnos tradicionales de adoración. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. ¿Sabe que yo soy de esa generación? Yo soy de la generación antigua, la vieja, la senda antigua, la vieja guardia, como dicen. Yo soy de ese periodo, de ese tiempo, 50 años atrás, donde realmente, en mi humilde apreciación y humilde opinión, donde realmente había una pasión por el Señor. No estoy diciendo que no haya pasión en el día de hoy, pero mi pregunta es, ¿el evangelio del ayer o el de hoy? ¿Con cuál te identificas? ¿Ah? ¿Te das cuenta que el evangelio del ayer, y los que me están viendo en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, que se acuerdan de ese tiempo, de esa generación, los que por lo menos tienen 20, 30 años en el evangelio, seguramente se acordarán la perseverancia, la entrega, la iglesia entregada, apasionada, enamorada de Cristo, las vigilias, los servicios de oración, las campañas en las calles, en las plazas, la oración, el clamor, el gemido, el buscar a Dios, la fe, la confianza. Óyeme, era un tiempo muy diferente. Estábamos emocionados. La iglesia tenía servicios 7 días a la semana, ahora solamente el domingo. Y a veces en la semana, a media semana, pero normalmente, tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, sino que ahora en este tiempo contemporáneo, el domingo y en la tarde, ni siquiera en la mañana, muchas iglesias. ¿Por qué? Porque han acomodado el evangelio. El evangelio se ha hecho ñango, fodongo, dominguero, frío, flojo, desbagalagado, descarriado. No es el evangelio que yo conocí, el evangelio de mamá y papá, donde se predicaba la palabra, donde los pastores se paraban en los púlpitos y predicaban que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo y que Cristo viene otra vez. Era otro tiempo, otra generación. Óyeme, donde nosotros realmente había exorcismo, liberación de demonios. ¿Cuántas veces yo estuve liberando gente endemoniada en el nombre de Jesucristo? Estoy hablando la verdad. Hoy en día muchos, si ven esto, se espantan, se escandalizan. Pero en aquel tiempo los milagros, las liberaciones, las salvaciones, las sanidades, el mover de Dios fue tan diferente. Y sí había herejías, sí había doctrinas falsas. Siempre ha habido, por ejemplo, un mover del diablo. Claro que sabemos que la apostasía siempre ha estado presente en los 2000 años de historia eclesiástica, pero no en la proporción, no en la magnitud como hoy en día estamos viendo la apostasía. La mayoría de las iglesias hoy, el 80, tal vez 90%, han caído en una terrible, espantosa, abracadabrante apostasía. Han dejado el evangelio de Cristo. Pablo dijo a la iglesia en Galacia: si os predican otro evangelio diferente al que ya ha sido predicado, sea anatema. Y Pablo agregó más todavía, dijo: si un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio, y Pablo escribe sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y lamentablemente este es el tiempo que estamos viviendo, donde tenemos un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio de Cristo. Yo me identifico, Gary Lee, con el evangelio del ayer, con ese evangelio de entrega,
sacrificio, esfuerzo, amor, pasión, misericordia, donde Dios siempre estaba por delante y arriba de todo el mundo. Toda la gloria se la dábamos siempre al Señor. Hoy en día tenemos millones que le dan la gloria a los hombres y han glorificado los becerros de oro que están en este medio ambiente, ¿no? El apóstol, el profeta. Estamos en un tiempo tan terrible, tan espantoso, y hay tantos milagros falsos. Se ha metido hasta el diablo dentro de la iglesia. Hay adivinos, hay magos, hay cosas que son satánicas. Esta es la realidad de la iglesia de hoy. Dos evangelios, el evangelio del ayer y el evangelio de hoy. Y Pablo lo dijo. Pablo dijo, si os predican otro evangelio, sea maldito. Y este es el evangelio que estamos contemplando hoy en día. Y por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Más abajo, en el mismo capítulo 24, versículo 24, Jesús dice, si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. ¿Sabe cuántos cristianos están fuera del camino, fuera de la verdad, fuera de la doctrina de Cristo? Y cantantes también, ministros que han declarado que ya la doctrina no es necesaria, que no es importante, que tenemos que integrarnos y unirnos todos en nombre del amor. Vea el mensaje que está proyectando, predicando, enseñando y compartiendo el líder de la Iglesia Católica en los últimos años, el Papa Francisco. Todos los caminos te llevan a Dios. Lo que dijo esta semana pasada. Ayer recibió y antier a la señora Nancy Pelosi en el Vaticano, una señora que acaba de pasar la ley más estricta contra los que protegemos la vida del niño. O sea, la ley más liberal a favor de una mujer que quiera abortar su criatura hasta el tercer trimestre, apoyando con fondos federales. Ella dice que es una católica devota, pero el Papa la abrazó, la bendijo, oró por ella. Y mi pregunta es, ¿cómo puede el líder de la Iglesia Católica, sabiendo la posición que tiene la Biblia a favor de un niño que no ha nacido, cómo puede literalmente aprobar, apoyar, patrocinar? Porque lo que está haciendo es patrocinando. Dice usted, pero es que él no está en eso de las leyes, pero él está literalmente aportando porque está apoyando a los que están llevando a cabo estas leyes terribles. Vivimos en un tiempo donde realmente la religión ha cambiado, la iglesia católica y la evangélica también, la protestante, han dejado los preceptos, principios y valores de Dios. Ya por ejemplo, los cristianos modernos de ahora ya no ven nada malo con tomar licor, fumar cigarrillos, bailar en las discotecas el viernes en la noche y el domingo en la mañana presentarse con la cara fresca como lechuga en la iglesia para alabar al Señor. Este es el tiempo de la gran apostasía. La peor apostasía en 2 milenios es la que estamos experimentando. Por eso dice la palabra, el que quiere estar firme mire que no caiga. Jesús dijo unas palabras muy estremecedoras en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted que me está mirando en México y en Centroamérica o Sudamérica, tal vez en Brasil, Deus te abençoe, donde quiera que estés, amigo, ponme atención, los que están en España, Italia, Suecia, en Alemania, en Francia, en cualquier esquina del mundo. Este es el momento más peligroso para la iglesia de Jesucristo, porque hay 2 evangelios. El evangelio del ayer, que es el evangelio de la iglesia primitiva también, el evangelio de la santidad, el evangelio de la justicia de Dios, de la doctrina de Cristo, el evangelio de los principios, valores y preceptos de la Escritura, y está el evangelio moderno, el evangelio de los desbalagados, de los liberales, de los progresistas, donde todo se vale. Han abierto las puertas para todo. O sea, todo es permitido hoy en día. Ya no hay nada malo. La gente puede llamarse evangélicos, cristianos, hasta la iglesia católica. Fíjese cuántos conservadores católicos, teólogos conservadores como Carlos María Vigano,
que fue uno de los grandes líderes católicos, y ya tiene 8 años que se le volteó en contra del Papa Francisco, porque el Papa Francisco tomó la Iglesia Católica de ser en cierta forma conservadora y la volteó totalmente a una posición liberal, totalmente acomodada a lo que tienen preceptos las Naciones Unidas, los globalistas y los gobiernos socialistas. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. El Evangelio de Jesucristo es el mismo de la iglesia primitiva, no debe cambiar. Es más, dice la palabra en Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él no cambia, pero sin embargo hay millones de cristianos que han cambiado. Me dicen a mí que yo soy de una pieza prehistórica, que soy de la vieja escuela. Me dicen, hermano, tú debes de actualizarte, debes de modificar tu forma de ser, debes de entrar al fluir nuevo. Entra al mover. ¿Qué mover ni qué nada? ¿Te das cuenta que en los últimos 20 años la iglesia ha sido permeada de doctrinas diabólicas? ¿Qué dijo Pablo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1? Que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La iglesia está llena de politeísmo, de panteísmo, que ponen la creación al nivel de Dios, y de tantas otras barrabasadas y doctrinas peligrosas, destructivas, que hoy en día están al frente de muchas iglesias. Es triste decirlo, pero una de las doctrinas más peligrosas que hoy se ha metido y ha proliferado dentro de la iglesia es la doctrina del universalismo, que significa la reconciliación final. Y hubo un fulano hace unos 10 años atrás más o menos que dijo que al final de la historia Dios mismo le va a pedir perdón a Satanás. Esta es la doctrina que está ahora mismo metida dentro de las iglesias. Este es el evangelio de hoy. Un evangelio putrefacto, diabólico, un evangelio no bíblico, no escritural, no parado sobre la plataforma de la Biblia. Pero yo soy del evangelio del ayer. Te pregunto por eso en este momento, ¿con cuál evangelio te identificas? ¿El evangelio del reggaetón, del rap? Este ministerio de Hillsong que ha cubierto el mundo comenzaron bien. Ellos empezaron muy bien, eran las iglesias de las Asambleas de Dios en Australia, hasta que empezaron a establecer diferentes puntos supuestamente de iglesias, y se convirtieron literalmente en un movimiento secular donde todo se vale. Y los escándalos que han salido, como el de Carl Lentz en Nueva York, donde se descubrió tanto pecado que había en la vida de él y los que estaban trabajando con él, y el mismo coro, y cuando fue expuesto y desenmascarado todo esto, esto refleja el evangelio de hoy. Un evangelio que permite pecado, que tolera pecado, que todo lo abraza, todo lo acepta, y hasta posiciones antibíblicas y abominaciones que Dios condena, ahora estas iglesias lo están abrazando. Es triste decirlo. ¿Cómo está la iglesia luterana y la presbiteriana y la episcopal? Son iglesias protestantes, salieron de la Reforma 500 años atrás. Si Martín Lutero resucitara hoy, se volvería a morir de un paro cardíaco al ver cómo está su denominación, que están abrazando toda clase de posiciones antibíblicas. No voy a decir mucho porque saben que ciertas palabras los algoritmos de las redes sociales pueden censurar, pero basta con decirle a usted que las iglesias grandes y aún las iglesias pentecostales, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Santa Pentecostés, la Cuadrangular y muchas más que están por ahí, las independientes y las pequeñas denominaciones, han empezado a abrazar posiciones que no están de acuerdo con Dios. Óyeme, es impresionante. El pastor Marcos Morales Chávez, mi buen amigo, un gran siervo del Señor, evangelista, misionero, pastor de Santiago, Chile. Este siervo, el Señor, me manda un video donde ahora el gobierno de Chile está estableciendo cómo es que la iglesia va a recibir a los que están en este tiempo que estamos viviendo. No voy a ir más allá de la explicación. Basta con decirle que iglesias en Chile y en el mundo se están condicionando, sometiendo y están aceptando completo control del mundo en esas iglesias. El mundo controla la iglesia ahora. Pensé que era Dios que controlaba la iglesia.
Pero este es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy. En vez de que Dios controle la iglesia, en vez de que el Espíritu Santo mueva la iglesia, es la iglesia que está permitiendo que el mundo la controle a ella. ¿Se dan cuenta? ¿Con cuál evangelio te identificas? ¿Con el evangelio rascuache, mundano, liberal? Óyeme, yo vengo de un tiempo donde en la iglesia nos reuníamos, adorábamos, cantábamos, bendecíamos al Señor y luego veníamos a escuchar la palabra. Y óyeme, los mensajes de mi pastor eran pero rajatablas, pero qué bonitos. Mensajes que tocaban el alma, calaban en el corazón. Esos mensajes que penetraban lo más adentro. Y cuando terminaba de predicar, el pastor no tenía ni que hacer llamado. Veníamos corriendo todos al altar a humillarnos delante de la presencia del Señor. Hoy la mayoría de los sermones son sermones que no tienen nada del evangelio, porque simplemente son sermones para congraciarse con el pueblo, para literalmente quedar bien con la gente. Están dándole por su lado a la gente. Este es el tiempo más peligroso. Y déjame decirte una cosa, tan peligroso que si tú no te cuidas, por eso Jesús dijo, si es posible, Satanás va a engañar aún a los escogidos de Dios. En este momento que estás conectado conmigo no es una coincidencia, no es una casualidad. Dios te está hablando porque Dios te ama. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Ponga atención. Este es un momento definido y decisivo en tu vida. ¿Cuál evangelio? ¿A cuál evangelio? ¿Con cuál evangelio tú te identificas? ¿Cuál es tu evangelio? El evangelio de la Biblia que no cambia, el de la santidad. Cristo salva, sana, liberta, bautiza y viene otra vez. Y ya no se predica de la venida del Señor. Óyeme, si tu iglesia, donde tú estás, no está predicando del arrebatamiento, sal corriendo de ese lugar. Cuando se desató todo esto hace casi 19 meses atrás, sabe que muchos pastores no sabían ni qué predicar, no sabían qué decir, porque por años nunca predicaron estos temas. Se dedicaron a simplemente compartir doctrinas diabólicas, la teología de la prosperidad, oye, enfocados en quitar dinero al pueblo, despelucar las ovejas. Eso es todo lo que hacían. Pero llega todo esto que está profetizado, que Jesús lo habló. Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Mateo 24, está en la Biblia. Y ellos no saben qué hacer. Todavía tenemos un mundo de millones que están confundidos, que están en un mundo que no saben qué está pasando, porque no tenían el evangelio tradicional, el evangelio del ayer. Pero yo nací, me crié con esto. Mi atmósfera 50 años atrás, la palabra, la profecía, la oración, el ayuno, el clamar, el gemir, el buscar a Jehová, las palabras de Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Este es el evangelio. Esta es una alerta demasiado importante y muy espiritual. Muchos de ustedes me siguen todos los días y yo sé que muchos de ustedes, mis amigos, simplemente ahí se conectan conmigo para ver qué voy a decir, a ver si estoy hablando de un terremoto, si estoy hablando de un volcán que está en erupción, si estoy hablando, por ejemplo, de una crisis de energía o de un escándalo. Ustedes saben, y yo comparto la noticia, pero siempre con perspectiva bíblica y profética. Pero cuando comparto la palabra, cuando comparto una exhortación, un mensaje bíblico, se van, no quieren escuchar, no le interesa su alma. ¿Qué no se da cuenta que el mundo está llegando ya a su momento, culminando la gracia, donde el mundo va a entrar a un periodo nuevo, llamada la gran tribulación? Va a ser horrendo, va a ser espantoso, va a ser abracadabrante. Me faltan palabras para describir lo horrendo, la pesadilla que será para millones de almas. Pero tienes dos opciones: puedes escapar de la gran tribulación si entregas tu vida a Cristo y te vas en el arrebatamiento. El evangelio de ayer o el de hoy. ¿Con cuál te identificas? Pregúntate, mírate adentro, meticulosamente, minuciosamente en tu corazón. Pregúntate, ¿con qué evangelio te identificas? Muchos pastores comenzaron bien. ¿Y qué hicieron? Se tergiversaron, se desbalagaron, se descarriaron, se distanciaron de la palabra del evangelio. Muchos no usan ni la Biblia para predicar. A muchos de ustedes que me están viendo me conocen por años, por décadas, y saben que este evangelista
nunca ha cambiado su posición, su postura. La palabra, el mensaje, el evangelio. He predicado fuerte el mensaje del Señor. En los 90s, en los 80s, en los 70s, predicando que Cristo salva, sana, liberta, viene otra vez por su pueblo. Y ahí estamos en este momento. Octubre 12, día martes 2021. Cristo está por levantar a su pueblo. Y si tú estás identificándote con el evangelio de hoy, estás en peligro. Porque el evangelio de hoy es un evangelio falso, apóstata. Es un evangelio no bíblico. Necesitas identificarte con el evangelio del ayer, el de la Biblia, el de la sana doctrina, como le dijo Pablo a Timoteo y a Tito. Sana doctrina, la enseñanza, la palabra, el mensaje de Dios. Oh sí, sí. Muchos de ustedes que me están viendo en este momento estarán pensando, hermano Gary Lee, no te canses. No, mientras tengas fuerzas, cada célula de mi existencia, cada pedazo de mi vida, de mi alma, estoy entregando y dedicándolo a que el mundo entero sepa que Cristo Jesús es el único que salva y sana, liberta, bautiza y viene otra vez. Es mi piedra principal, es la roca eterna, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el dueño de mi alma y mi corazón. El evangelio del ayer o el evangelio de hoy, ¿con cuál te identificas? No dejes de compartir esta palabra, pero sin falta ahora mismo, compártelo con todos tus amigos. Es muy fácil. Solamente le picas share, que otros oigan y sepan que estamos en los últimos días. Desde la ciudad de Mason, Ohio, hoy martes 12 de octubre para todas las naciones del mundo. Te amo en el Señor. Shalom.